Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, dirijo la plataforma psicosimática dedicada al estudio de la astrología y corrientes esotéricas y prácticas esotéricas. Y hoy tengo el gusto de estar conversando con el astrólogo Rafa Cañete desde Córdoba. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Y un gusto también poder estar conversando. Y bueno, recién estábamos ahí planteando un poquito la conversación ahora. Y bueno, te comentaba, bueno, yo conozco tu blog de hace muchos años ya, también por sus artículos muy ricos que recomiendo a todos también. Luego voy a dejar el link, Plutón en Capricornio, lo pueden buscar. Y algo que le comentaba a Rafa es mi sorpresa de esos artículos, ver distintas propuestas, distintas perspectivas de la astrología, ¿no? Y desde su nombre, desde los artículos, desde las propuestas también tradicionales, distintos tipos también de prácticas astrológicas como astrología horaria, astrología electiva. Por lo cual me gustaría que nos puedas compartir a todos cómo es tu recorrido, ¿no? También en este momento, sobre todo en la comunidad hispanohablante, en donde también muchas de las traducciones de las últimas décadas están también llegando y floreciendo, y, y bueno, que muchos astrólogos estamos también en estas intersecciones, ¿no? Por eso también me parece muy rico conocer la experiencia también de otros astrólogos en este recorrido con la misma astrología. Ujú, muy bien, muy bien, pues sí, la verdad es que, bueno, gracias por la mención, ¿no? Al blog, sí, Plutón en Capricornio, blogspot.com, Blogspot, claro. efectivamente, que es de blogger, efectivamente. Bueno, pues la idea, bueno, el blog lleva ya funcionando pues mucho tiempo, o sea, yo lo creé a finales de 2007. Fue cuando lo creé que quedaba poquito para que Plutón entrase en Capricornio, que de ahí el nombre, ¿no? Y ahí se ha quedado, ¿no? La denominación se ha quedado, no la he cambiado. Plutón ya está en Acuario, pero yo no la he cambiado, o va a pasar a Acuario y yo no la he cambiado. Y como bien dices, pues hay distintas perspectivas, ¿no? De estudio y diversos enfoques, diversas maneras de abordarla, ¿no? A ver, yo empecé siendo astrólogo más de corte psicológico, humanista. Yo me leí casi todas las obras de Liz Green, me leí también las de Howard Sasportas, me leí a Richard Aydemont, me leí a Alexander Ruperti, que sigue tan de cerca a Dane Rudyard, Stephen Arroyo, en fin, yo me empapé muchísimo y fue mi primera formación porque la primera vez que yo tuve contacto con la astrología fue gracias a un astrólogo argentino que tenía un enfoque junguiano, él se autodenominaba así, se llamaba así, muy junguiano de la astrología. Entonces me hizo la carta astral por primera vez en mi vida. Eso fue allá por el año 2003. Sí. Claro, que era también lo que Y estaba más disponible en claro, ese momento, claro. claro, yo hasta ese momento yo no tenía mucha idea, a mí me atraía, me gustaba, pero esto de los signos del zodiaco, sobre todo los signos del zodiaco, me llamaba mucho la atención. Pero fue la primera vez que tuve un contacto mucho más serio y profundo con todo esto, ¿no? Y ahí se quedó esa experiencia. Y pocos meses después, o sea, perdón, pocos meses, unos años después, pues empiezo a ir profundizando y a ir metiéndome y hacia el año 2007 pues ya empiezo un poco más, de forma más seria, ¿no? Y empiezo con este tipo de astrología, ¿no? Que comentaba antes, que además, bueno, pues bueno, y sigo defendiéndola, ¿eh? O sea, yo no la he dejado, no la he abandonado. Es verdad que Evidentemente fue una experiencia significativa que te hizo entrar con interés a la astrología, claro. totalmente, totalmente. Y yo a este tipo de astrología, pues yo siempre le estaré en deuda y le tengo un cariño y además que encierra mucha sabiduría. O sea, esto no es solamente el tema tradicional de saber, por ejemplo, si me va a pasar algo o cuándo es el mejor momento para iniciar un proyecto, este tipo de cosas, que eso evidentemente a nivel práctico nos puede interesar más y nos puede llamar mucho más la atención, pero es fundamental conocerse uno bien a sí mismo y si uno se conoce bien, puede anticiparse a muchas cosas y corregir muchas cosas que le ocurren a uno en la vida constantemente.
Claro, sí, sí. Y Bueno, William Lilly decía mismo, tiene una frase muy conocida en donde uno puede hacer un mejor juicio, ¿no? De pronóstico. Cuanto mejor uno se conoce, mejor juicio uno puede hacer, ¿no? efectivamente, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, en fin, eso está ahí, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que a raíz de mi participación en el primer Congreso Ibérico al que yo fui, que fue el que se organizó en Madrid en 2017, 17, que se organizó en Madrid en 2017. A raíz de ahí, pues conozco ya personalmente a algunos astrólogos así de mucho renombre y muy tradicionales, como Adela Ferrer, por ejemplo. Empiezo a tener contacto con Sergio Ribillo, empiezo a abrirme un poco, conozco a Robert Martínez, que Robert en su momento también era muy, muy así, de astrólogo más, más filosófico y tradicional, ¿no? Que a lo mejor hoy día, ¿no? Que hoy está un poco de otra manera. Empiezo a conocer así a esta gente que bueno, que yo empiezo a ver que esto, a ver, no es que esta astrología que yo cultivase no sea auténtica, porque yo creo que lo es, y mucho. Lo único es que esto es un mundo que se me abrió de repente, que digo, yo esto tengo que meterme y yo tengo que, estamos hablando de eso, de 2017, y a partir de ahí, pues yo ya empiezo a leer, empiezo a estar atento a todas esas traducciones, efectivamente, que se han ido haciendo, ¿no? De los textos clásicos de Ben Ezra, de Ben Ragel, de Mesahala, de yo qué sé, de tantos y tantos, ¿no? Y es algo, bueno, es apasionante, es otra forma de entender esto, es la forma de siempre, por otra parte, ¿vale? Es la forma de siempre y es la forma que... Pero sí es verdad que la psicológica, de mi punto de vista, pues enriquece notablemente, ¿no? El conocimiento puramente tradicional, ¿no? Claro, Eso, por claro. supuesto, ¿no? Son complementarias, no necesariamente, no es que no pueden coexistir. Para nada, pues por supuesto, pueden hacerlo y de hecho es necesario que lo hagan. Sí, sí, Sí. sí, pienso Y yo. cuando dices que te cambió la forma, ¿no? De verlo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es esa forma? Pues esa forma es sobre todo, bueno, aparte del saber, ¿no? Que al que uno empieza a acceder, ¿no? Tan profundo, tan amplio, tan milenario, también, o sea, es así, ¿no? Y empiezo a enfocar la astrología también desde un punto de vista más predictivo, Ujú. también, ¿no? O sea, que no es que antes no lo hiciera, pero cuando ya ves, descubres, ¿no? Que la astrología es muy científica, muy científica, porque tiene una serie de códigos y de reglas muy precisos, muy concretos a la hora de hacer una interpretación. O sea, no es esto te podría pasar, esto podría ser. No, no. Hay una serie de reglas muy Ujú. claras y muy evidentes. Puede que no funcionen en algunas ocasiones, porque yo soy partidario de que una regla, un aforismo, no va a hacer predicción. Es decir, tiene que haber un cúmulo Claro, sí, de sí. factores que incidan en lo mismo, Sonia, sí. pero es muy, en ese sentido, es muy clara, muy bien dirigida y muy certera, porque tiene una base profunda de observación de mucho tiempo para haber llegado a esas conclusiones. Entonces, y eso se ve, se observa, o sea, y a veces en las consultas, por ejemplo, con clientes y demás, se ven situaciones que te dejan muy pasmado a pesar del tiempo y de que lleva uno con esto, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible que, cómo es Sí, posible? realmente a la poder aplicar más, justamente más técnica, ¿no? Y la Claro, astrología tradicional, a la tener más técnica y más divisiones, claro, bueno, refina más, ¿no? sí, Siempre me gusta decir, digamos, que la técnica refina más la intuición también, ¿no? ujú, ujú, exacto, también, sí, 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 Van de la mano, ¿no? Entonces es como muy preciso lo que indica, ¿no? exactamente. Y también me parece interesante, ¿no? Como en tu historia lo que ibas relatando, de, bueno, tu contacto primero a partir de un astrólogo argentino, ¿no? Que en Argentina, bueno, la psicología siempre fue muy fuerte, y luego fue en en un congreso ibérico, y al contactar con astrólogos españoles, empezaste a conocer también otras perspectivas, y realmente España ha sido muy importante
en lo que hoy conocemos también como España, digamos, ha sido muy importante en la astrología occidental, ¿no? La que practicamos en Occidente hoy en día. Y bueno, y Córdoba en particular, donde tú estás y donde se van a realizar las jornadas próximamente. Eh, Sí. Me gustaría si nos puedes contar un poquito de la importancia y del rol de Córdoba en la historia de la astrología y la astrología medieval. Claro, claro. Pues sí, a ver, Córdoba es un... A ver, los tiempos del califato de Córdoba, ¿vale? Estamos hablando de los siglos noveno, décimo, etcétera, pues es un crisol cultural, artístico, literario, científico, porque la astrología es que es científica, como digo, pues de gran repercusión, ¿no? Y Córdoba es un lugar en el que han florecido grandes astrólogos, entusiastas de la astrología, defensores de la astrología por parte del poder, también incluso, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Porque por un lado tenemos a Séneca, vamos, que es uno de los personajes más importantes de la historia, ¿no? De la filosofía y de la cultura en Córdoba, que goza incluso de algún monumento en la ciudad que se puede ver. Cuando estemos allí en las jornadas, pues podemos ver ese monumento dedicado a Séneca muy cercano. Y aunque él astrólogo puramente dicho, pues no, quizá no llegó a serlo, pero tenía unas observaciones interesantísimas acerca del devenir, de, de cómo de alguna forma existe una necesidad que llamaba Eimarmene, una necesidad que va haciendo que las cosas sean ineludibles, o sea, de alguna forma, ¿no? Que es lo ineluctable del destino, ¿no? Lo que no se puede eludir, ¿no? Y lo importante es que es aceptar eso, para que así el ser humano sea más libre, o sea, es la aceptación del propio destino, es lo que él defendía, ¿no? Claro, claro, Y claro. Bien frases estoico. suyas, claro, y frases suyas, por ejemplo, los astros conducen al que quiere y arrastran al que no quiere, por ejemplo. Eso lo recogió Cicerón, pero lo dijo Séneca, por ejemplo, ¿no? O los hados nos guían y la hora del conocimiento determina ya cuánto tiempo le queda a uno por vivir. Mm. También lo escribe en una obra, también suya, de Providencia. En fin, ya este personaje es de los primeros personajes que se tiene constancia de que habla de la influencia celeste, de alguna forma, en la vida de la persona. No fue el único, no fue el único. Hay muchos otros, por ejemplo, existe un tal Al-Dabi, que no es de Córdoba, sino que parece que nació en Algeciras, pero tuvo una importante relación con Córdoba, pues estuvo al servicio de grandes emires de Córdoba como Isán I, Al-Hakam I, Abderramán II, Mohamed I. Segundo, un gran sponsor de muchos astrólogos, claro, lo Totalmente, nuevo. totalmente, exacto. Y, por ejemplo, él estuvo al servicio de todos estos, ¿no? Claro. Califas, ¿no? Digamos, de Córdoba, ¿no? E incluso, de alguna forma, también se le considera un poco germen de lo que luego sería el libro de las cruces. Ajá, Escribe un poema astrológico sobre predicción de fenómenos atmosféricos que se considera un poco como el punto de partida de lo que luego sería el libro de las cruces que traduce Alfonso Díaz el Sabio más tarde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este personaje pues también fue muy interesante, muy importante, pero y muchos otros, ¿no? También podemos citar de esta época pues a Ibn Firnas, que nació en Málaga, pero luego muere en Córdoba y fue un inventor. Este incluso inventó unas alas para volar, por ejemplo, Ibn ajá. Firnas. Sí, sí, sí. Y fue astrónomo, fue astrólogo, poeta, llegó a construir un planetario y una esfera almilar, por ejemplo. Entonces fue un personaje muy interesante y además desarrolló su labor muchísimo en Córdoba, ¿no? Abderramán II, que como bien has dicho, que fue el gran emir de los astrólogos, ¿no? O sea, fue Claro, mecenas de muchos, muchos de sí. ellos, ¿no? Efectivamente. Maslama, Maslama el de Madrid, Ujú. el astrónomo de Madrid, que también vino a Córdoba y tradujo un planisferio de Ptolomeo, que no se ha encontrado aún, escribió un tratado del astrolabio, predijo el fin del califato de Córdoba, este Maslama, en base a los ciclos de conjunciones Júpiter-Saturno,
por ejemplo, y también fue un personaje que sirvió bastante y estuvo al servicio incluso de Almanzor, que también es no llegó a ser califa, pero sí fue un canciller muy importante en la parte final del califato, ¿no? Pero es que incluso, seguro que nos suena el nombre de Azarquiel. Claro. Azarquiel, que es autor también de tablas astronómicas. Este sí nace en Córdoba, ¿vale? Claro, hay Aunque un se suele... florecimiento de la astronomía muy grande también. Claro, Va muy de la claro, mano del florecimiento matemático astronómico de este momento, totalmente. claro. Ujú. Claro, y Abraham Ben Ezra también pasó por aquí, porque él fue un hombre Claro. extremadamente viajero y uno de los lugares por los que pasó, pues también fue aquí, Córdoba, ¿no? Y ya más reciente en el tiempo, hay un astrónomo y astrólogo que durante las dos primeras décadas del siglo XVIII, ya fuera del califato, Sí. pues fue fundamental en España. Fue considerado el mejor astrónomo de España en los primeros años del siglo XVIII, que se llamaba Gonzalo Antonio Serrano, que fue autor, entre otras obras, de una crisis astrológica en la que se habla realmente de las conjunciones Júpiter-Saturno, apariciones de cometas y su correlación con lo que sucedía en la Tierra, etcétera. Y fue una obra también muy, muy relevante, ¿no? Y que de gran influencia en su momento, ¿no? Sí. Entonces, Córdoba es un lugar importante en ese sentido, ¿no? En cuanto al florecimiento de la astrología, al cultivo de la astrología, al mecenazgo, ¿no? También que se hizo hacia la astrología. Entonces creo que el hecho de que las jornadas se vayan a celebrar aquí, pues es un tributo, un homenaje también Sí, a lo que ha sí, sí, sido sí. Córdoba, ¿no? En el pasado, en este sentido, ¿no? Pienso yo. Sí, 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 la rica tradición que tenemos de este lado de la astrología. Y también te quería preguntar si conoces, porque digamos también en este florecimiento, sobre todo como hablamos en el siglo IX, por ahí después en la transición del siglo XI al XII, ciertos decaimientos, también dependiendo si del sector político había apoyo o no, pero también en contrapartida aparece también la literatura antiastrológica en ese florecimiento. Mm, Y entiendo que también por parte del sector más religioso, ¿no? Como esta siempre dicotomía que también pasaba en el cristianismo de, respecto al libre albedrío, ¿no? Y esta posibilidad de pronosticar, ¿no? Digamos, y la paradoja religiosa que aparece ahí y, digamos, también ciertas críticas por parte de que contradecía las enseñanzas del Corán. ¿No? mm. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, realmente existe esa tradición antiastrológica, como dices, e incluso, bueno, sobre todo por parte de varios padres de la Iglesia, Sí. eh, pero también es cierto que algunos de ellos, ahí tenemos por ejemplo a San Agustín, San Agustín, que de alguna manera él durante mucho tiempo estableció y reconoció el influjo de los astros, lo único que llegó incluso a decir que todo dependía un poco también de la voluntad de la persona. Es decir, si uno no se dejaba llevar por sus pasiones y por sus instintos, podía realmente llegar a dominar la influencia de los astros. Entonces, de esa forma casi estuvo un poco estableciendo una especie de nexo, ¿no? De puente intermedio, ¿no? Entre lo que se podía admitir y lo que no, porque efectivamente la astrología cada vez está peor vista en el sentido de la astrología puramente judiciaria. Claro, Claro, la astrología más dedicada al pronóstico, ¿no? A la predicción. Lo que se defendía era la natural, la astrología natural. claro, Claro, que de hecho también hay un florecimiento de la agricultura en estos total, siglos, en donde la astrología exacto, empieza a aplicarse mucho al sector agrícola y por eso también en las exactamente. ilustraciones medievales vemos tanta asociación de la astrología con los momentos agrícolas, Es que es fundamental, a claro, Aristóteles porque actualmente. claro, porque para hacer yo qué sé, para que el cultivo vaya bien, para que el campo no se venga abajo, hay que conocer qué tiempo va a hacer. Claro, Entonces, esa astrología sí era necesaria y claro, sí se veía como importante, pues desde un punto de vista incluso de la supervivencia, ¿no? Y del día a día, ¿no? Y de claro, poder vivir, total, ¿no? Entonces, la meteorológica, la natural, la médica claro. también, Bueno, sí, la médica también se contemplaba, además, no se concebía que un buen médico no fuese además astrólogo, ¿no? astrólogo, claro, Claro, entonces, pues, en fin, esto ha existido ahí siempre, ¿no? De alguna forma. Y el tema de la astrología judiciaria, pues ha estado,
pues siempre criticada, siempre atacada. Bueno, Cicerón, el mismo Cicerón, ya antes de llegar a la época del califato, el mismo Cicerón también de alguna forma atacó la astrología, de alguna forma, Claro. estableciendo que Sí, no se cumplía, que no se verificaba. Hubo una polémica, también ahí estableció una polémica con otros que sí la defendían en su tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha existido siempre y en todas sí, las épocas. en todas las No, épocas. no nos hemos librado, no nos hemos librado de eso y, en fin, yo creo que también muchas veces es por desconocimiento, ¿no? De lo que es esto, ¿no? En realidad, ¿no? Pienso yo. Claro. Entonces, yo creo que muy pocos buenos y grandes astrólogos ha habido a lo largo de la historia, ¿eh? Porque vamos, es una herramienta de una complejidad extraordinaria, ¿no? Y yo veo que, vamos, que muy pocos realmente quizás hayan, hayan llegado, ¿no? A establecer, sobre todo eso se ve en los pronósticos a nivel mundial, ¿no? Porque ya incluso la misma tradición judía, pues también por parte de Ben Erra, de Abraham Bar Illa, de algunos astrólogos así de corte más judío, bueno, que son judíos y que practican una astrología algo diferente de la árabe, pero basándose también en las teorías persas de las conjunciones Júpiter-Saturno, de Abu Masar y de Mesala, pero hacían sus pronósticos, hacían sus juicios, están recogidos. Hay un libro maravilloso que es El cielo de Sefarad, de Josefina Rodríguez Arribas, muy Ujú. interesante, que recoge todo hace un estudio pormenorizado muy interesante de la astrología judía de los siglos XII al XIV aproximadamente. Y recoge textos en los que se hacen pronósticos acerca de lo que le ocurre a Israel, de los devenires que le pueden acontecer a Israel. Y ahí se aprecia cómo muchas de las cosas que afirmaban que iban a pasar no pasaban. De hecho, Claro. luego, con la perspectiva de la historia, pues vemos que no ocurrían, ¿no? Muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Aún así, yo la veo preciosa y maravillosa. Y me Sí, encanta, sí, sí, sí. Y eso la hace todavía más apasionante. compleja y hermosa justamente cómo se conjugan distintas perspectivas. Digamos, si estamos hablando también, por ejemplo, digamos, de Andalucía en general, lo que hoy conocemos como Andalucía, en donde justamente, como decías también al principio, es un crisol cultural y religioso. Bueno, digamos, mi línea es muy de asociar también la astrología en relación a las religiones y a las corrientes esotéricas, ¿no? Entonces, como Ujú. en donde también ahí, digamos, toda la literatura esotérica, alquímica y mágica, digamos, también ha florecido magníficamente, digamos, Sí. y justamente también de vuelta, cómo las traducciones han marcado hitos, ¿no? En donde se empiezan a traducir también, digamos, toda la astrología importada de Bagdad también va llegando, inclusive también de India, ¿no? En Ujú. donde ese crisol hoy mismo se puede ver cuando uno visita Andalucía, ¿no? Que te comentaba, digamos, Total. una de las cosas que a mí me han encantado es ese sincretismo cultural religioso que entre lo flamenco, lo moro, digamos, es bellísimo, ¿no? Y a mí la geometría sagrada, justamente, Mm, del esoterismo islámico, me transmite una belleza que se refleja mucho en la astrología, digamos, los principios efectivamente. geométricos, matemáticos de la astrología sustentan su magia, digamos, ¿no? Efectiva, así es, así es. De hecho, Córdoba además es quizá el máximo ejemplo de sincretismo del que tú hablas, ¿no? Porque de hecho se habla de Córdoba como la ciudad de las tres culturas, o sea, la cultura romana, la árabe y la judía, ¿no? Claro, De alguna claro. forma, ¿no? Entonces, es donde más se aprecia, ¿no? Esa mezcla, ese sincretismo y esa colaboración, ¿no? Cultural que ha habido. Bueno, la tradición casi está toda de acuerdo en decir que Córdoba pertenece al signo de Géminis, por ejemplo, ¿no? Y es Ujú. bastante curioso, ¿verdad? Por esa mezcolanza, primero por lo intelectual, ¿no? Y segundo por esa diversidad, ¿no? Y esa disparidad de corrientes, de fuentes, de criterios, etcétera, ¿no? Entonces, algo tiene que haber, ¿no? Al respecto, ¿no? Y Córdoba creo que es un buen ejemplo de eso que se vivió, pues, en prácticamente toda la península ibérica, por aquel tiempo, ¿no? Y concretamente en Andalucía, claro, Claro, eso es. sí, 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 sí. Y cómo se van aplicando, como hablamos también, digamos, perspectivas naturalistas, digamos, con una orientación aristotélica, pero siempre dentro
de un cosmos de emanaciones neoplatónicas, ¿no? Entonces, Eso es. el secretismo se importa mismo de Abu Mayar, ¿no? Ahí Eh, está. y volviendo a Córdoba al día de hoy, que nos esperan unas maravillosas jornadas con muchos colegas ahí también participando, con ponencias también muy, muy, muy interesantes. Contanos un poquito más. Ya organizaste un congreso ibérico, ahora estás organizando ya tus propias jornadas, podríamos decir. ¿Qué te motivó? ¿Qué te interesa poder aportar a la comunidad con estas jornadas también? Pues sí, a ver, claro. Sí, la organización del Congreso Ibérico de Málaga del año pasado, pues fue bueno, ya sabemos que se estuvo postergando varios años porque coincidió con la pandemia Claro. y estuvimos ahí esperando el poder realizarlo y al final pudimos el año pasado y fue una experiencia maravillosa y entonces, claro, me he quedado con ganas de hacer algo pues parecido en mi ciudad, porque en Málaga, yo voy mucho a Málaga, pero yo nací en Córdoba y yo vivo en Córdoba. Entonces, yo quería traer algo así, un espíritu de compartir, de divulgar el conocimiento astrológico, eh, en principio desde un punto de vista más tradicionalista, digamos, pero la idea es que en el futuro se abra a otras corrientes y a otras perspectivas, ¿no? Y que se organice en Córdoba, porque en esta ciudad nunca se ha organizado y se ha celebrado un evento astrológico pienso yo, del nivel que se va a celebrar, porque eh, tenemos, tenemos un elenco de astrólogos realmente impresionante y vamos, contando incluso con la reaparición de Adela Ferrer, que no la vemos en público desde el último congreso en el que estuvo en el año 2019, ¿no? Entonces, en San Sebastián. Y eso por ahí, pero como bien has mencionado al principio, Rafa Gilbrand va a estar ahí también, ¿no? Patricia Kesselman nos va a hablar también, Sergio Trayero, en fin, vamos a tener gente, Sergio Ribillo también, Carmen Ordóñez, que para quien no la conozca, pues es extraordinaria y pocas personas han estudiado como ella el cumplido, ¿no? De Ben Rangel, por ejemplo. No sé, tenemos un Pepa Sanchís también va a estar, ¿no? Entonces Ujú. tenemos gente, creo yo, ¿no? Muy de mucho renombre, pero por supuesto queremos que venga más gente porque hay mucha gente muy buena que se ha quedado fuera y que queremos que esté, ¿no? Entonces, la idea es crear un evento con una continuidad, es decir, que cada año podamos celebrar algo así, ¿no? Y ir engrosando todo lo que podamos la lista de profesionales que vienen a compartirnos su conocimiento aquí Sí. a Córdoba. Sí, sí, me Ujú. parece muy bonito esto de reivindicar también la historia de la astrología in situ, ¿no? Como dentro de esta tradición, la importancia que ha tenido también estas áreas, poder reivindicarlas, ¿no? Total. Aprovechando este contexto en el que estamos de recuperación de textos, bueno, qué provechoso, ¿no? Y ahí también poder entender toda la tradición española que muchas veces digamos, desde Argentina se vio la astrología de España como esto, como mucho más dura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Y realmente va recolocándose, yo creo, ¿no? Total. En una tradición, en su Tú es tradición. que, claro, fíjate que se va a celebrar la jornada justo en una sala que está edificada sobre una sala de abluciones de la época de Almanzor. O Ajá. sea, que es como, era su lavatorio, era un lavatorio suyo del propio Almanzor, ¿no? Claro que me imagino lo que Y debe ser el lavatorio. esto es impresionante porque está justo encima, es que justo por debajo puedes ver restos arqueológicos de ese lavatorio, ¿vale? E incluso en el margen lateral de la sala también los ves porque es que se ha respetado ese conjunto artístico, se ha respetado. Y saber, por ejemplo, que Maslama estuvo aquí en Córdoba y estuvo al servicio de Almanzor, ver esos restos arqueológicos, meterte un poco en el momento, en la época, en ese momento histórico y poder respirar de alguna forma, ¿no? Ahí a ese Maslama haciendo sus cálculos y sus pronósticos, quién sabe si vaticinó ahí el fin del califato, o sea, ahí cerca de ese lugar donde nos vamos a reunir, ¿no? Entonces,
es muy impresionante, pienso yo, y creo que, vamos, que va a ser una experiencia maravillosa, ¿eh? Muy Pienso. bonito. Aquí traigo esta idea de los campos mórficos, ¿no? Y Sheldrake en el sentido Total. de que poder estar ahí donde estuvieron también otros, uno contacta justamente con esa memoria que está allí, con esa presencia, ¿no? Que está Claro, inscripta en el espacio. Y lo mismo con los manuscritos, ¿no? Esa sensación de estar en presencia, ¿no? De quien lo escribió, ¿no? Como... claro, claro. Sí, Es que te metes de lleno ahí, te metes de lleno en la época y en, prácticamente en la piel, ¿no? Del personaje, ¿no? Y es que acabas viendo cómo veía él, ¿no? O ella, ¿no? Ese personaje, ¿no? Es algo, esa resonancia, ¿verdad? Que se logra precisamente, ¿no? sí. En el Y contacto. me preguntaba también con esto, que volviendo al principio, ya ahí como para ir cerrando, volvemos al principio para terminar. Ujú. El hecho de, digamos, con tu recorrido, ¿no? Y que decías que, bueno, después de varios años empezaste a contactar con técnicas más antiguas, ¿te cambió tu contacto con Córdoba mismo? Al contactar con un linaje que ha pasado por ahí, No, si... pero precisamente lo que me está haciendo es valorar también lo que aquí se ha hecho a ese mismo respecto, ¿no? Eso Porque mismo. claro, Mm, porque es que yo no tenía ni idea de la existencia del último astrólogo que he hablado antes, ese Gonzalo Antonio Serrano, sí. eh, que incluso algunos de sus textos se guardan en la mezquita Catedral de Ajá, Córdoba, por ajá, ejemplo, ¿no? ajá. Y es un personaje de una importancia científica para la astrología hispánica muy grande. Y en Córdoba, pues no se tiene eso reconocido. O sea, Sí, hay sí, yo una tampoco lo calle. conocí. Ah, Claro, sí, hay una calle en Córdoba, en un polígono industrial, en las afueras, y hay ahí una calle que lleva su nombre, o sea, ni siquiera la gente no sabe quién es, porque además está en un sitio totalmente desconectado del casco antiguo, del claro. centro histórico, y la gente ve ese nombre, pero no saben a quién se refiere, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho ver en ese sentido Córdoba de otra manera, porque aquí se ha hecho mucha, muy buena astrología y gracias a este cambio también de perspectiva, pues he podido conocerla mucho más a fondo y empaparme mucho más de ella. Claro, por Sí, supuesto. sí. Y Sí, pues que se sigue haciendo. Así que sí, con muchas ganas de encontrarnos pronto por ahí con muchos sí. amigos a compartir. Buenísimo, buenísimo. Esperando, estamos muy contentos. Espero conocerte ya en menos de un mes y a disfrutar pues de esta experiencia, claro, que vamos a tener aquí Sí, en Córdoba ya mismo. sí. Bueno, Rafa, muchas gracias por compartir tu historia y Ujú. la historia de tus tierras en relación a la tradición astrológica. Te agradezco un montón este primer encuentro y bueno, seguimos. Muchas gracias a ti, Soledad, y encantado, encantado, las veces que Hasta, quieras. hasta prontito. Hasta pronto.